Tenemos a Jonás en el vientre del pez. Tenemos a Jonás sufriendo. Algunos han dicho que, de acuerdo a una tradición rabínica, el primer pez que tragó a Jonás era un gran pez. Y Jonás tuvo ciertas regalías, por decir algo, ciertos beneficios. Era un gran pez que era comparado casi como una sinagoga. En medio del pez, él estaba tranquilo, los ojos del pez servían como ventanas para que él pudiera mirar el paisaje del fondo del mar. Tenía ciertas regalías, no hubo arrepentimiento. Así que este pez tuvo que escupir a Jonás y ser tragado por un pez un poco más pequeño. Y ahí, atrapado, casi convirtiéndose el pez como un ataúd, es cuando Jonás comienza una oración que se conoce como la oración de Jonás o la oración de arrepentimiento. Y esto ocurrió, de acuerdo a algunos comentaristas, al tercer día de su estancia ahí en el pez, en el vientre del gran pez. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros en este día. Muy bienvenidos. Estamos en esta serie que titulamos Jonás, la salvación es de Jehová, y estamos estudiando el libro de Jonás, la profecía de Jonás. Tenemos a Jonás entonces en el vientre del pez, en el vientre, ahí en el centro del pez. Hay un ambiente bastante hostil, hay temperaturas. Seguramente Jonás está sufriendo de alguna forma de claustrofobia, calor que asfixia. Está confinado sin poder moverse, confinado en la oscuridad más absoluta. Yace, como dijimos, en el vientre del pez, desesperado, angustiado, tal vez le falta el oxígeno o es muy malo, esperando la muerte, porque no le queda nada más que la muerte. Pero mientras espera, estando en ese estado, como anticipando el Seol, es que él ora. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Recordemos que son 3 días y 3 noches. En la mitología del Medio Oriente, son 3 días lo que demora un alma en llegar al Seol, lugar donde se encuentran los muertos a la espera del juicio. La oración de Jonás, aunque se origina desde el centro, desde el vientre del pez, para Jonás ocurre en lo más profundo, en el abismo más profundo, desde el mismo seno de la muerte. Vamos a leer entonces lo que nos dice el capítulo 2 de la profecía de Jonás, verso 1 en adelante. Dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Así que tenemos al profeta en angustia, no solo porque él iba a experimentar la muerte, porque la muerte estaba ahí al acecho, sino también por morir lejos de la presencia de Dios. Era un doble temor. La sola idea de morir así era la causa de su angustia. Dice: me echaste en lo profundo, declara Jonás. Ahora, nace la pregunta: ¿quién arrojó a Jonás al mar? ¿Por qué dice Jonás: me echaste en lo profundo? ¿No fueron los marinos, después de que echaron suertes, los que echaron a Jonás al mar? ¿Por qué Jonás dice: me echaste, y no dice: me echaron, hablando de los marinos? Los marinos actuaron como agentes materiales del acto, pero fue Dios quien arrojó al rebelde profeta al mar. Así que nosotros como creyentes debemos entender que cada situación, circunstancia, cada hecho concreto proviene de Dios. No fue tu jefe, fue Dios. No fue tu mamá o tu papá el que hizo esto, es Dios el que está detrás de ello. Y eso se llama la soberanía, la providencia de Dios. A pesar que el profeta pensó que había sido abandonado por Dios, pensó que había sido abandonado por Dios, pero es la misma mano de Dios que lo ha arrojado al mar. Pensamos que las cosas malas
y las cosas terribles nos ocurren porque hemos salido de la presencia de Dios, de su voluntad. Pero no es así. Aún las cosas terribles en nuestra vida, aún las cosas malas en nuestra vida, es la mano de Dios guiándonos a sus propósitos eternos. Mientras se iba hundiendo en la inmensidad del mar, en su mente cada ola, cada corriente eran los abismos que lo tragaban. El mar era considerado por muchos, en los tiempos de Jonás, era considerado por muchos como las puertas del abismo. El mar en turbulencia es sinónimo de caos, de descontrol. Nada bueno puede salir de eso. Pero lo que Jonás ignoraba es que Dios había preparado todo. Dios había preparado todo. Acompáñame a leer los versos 4 al 7. Jonás está orando. Entonces dije, Jonás está orando, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Todas las ondas y olas, una a una, las olas del mar golpean con fuerza contra el profeta que intenta mantenerse a flote luchando por su vida. Lucha con todas sus fuerzas para vencer la fuerza de los elementos. En medio del mar, poco a poco sus fuerzas comienzan a agotarse, pierde su capacidad de estar a flote. Así que la idea de hundirse, de ser tragado por el mar, está dominando sus pensamientos. Tiene miedo, tiene miedo. La muerte está a la mano, pronto. Es cosa de minutos. Sus fuerzas llegarán a su fin y las aguas del mar lo tragarán finalmente. Se hundirá lentamente. Será como entrar a pasos cansinos al Seol. En medio de esto, sus declaraciones son muy decidoras. Él dice, desechado soy, expulsado de donde Dios, desechado de la presencia, desterrado, abandonado de la presencia, de la luz. Jonás percibe la separación completa de Dios. Ser lanzado al mar, a los abismos de la tierra y ser tragado por un pez no es tan terrible. No es tan terrible como ser separado de Dios. Ser arrojado de la presencia de Dios. Pero ¿no es eso lo que Jonás buscaba? ¿No era eso lo que Jonás quería? ¿Salir de la presencia de Dios? Lo que el profeta quería era salir de su voluntad, de no ir a cumplir este mandato de predicar a los paganos crueles. Pero su decisión lo ha llevado aún más lejos de eso. Jonás se siente, a pesar de que él quería huir de la presencia, pero irónicamente se siente lejos de la presencia de Dios. Y es en medio de ese temor y pánico que Jonás, conociendo muy bien a Dios, quién es Dios, que es clemente y misericordioso, aún con el más vil de los pecadores, en su frase de esperanza notamos la esperanza en la misericordia de Dios, cuando dice, más aún veré tu santo templo. ¿Qué tiene que ver el templo aquí? ¿Qué tiene que ver el templo? ¿Por qué Jonás dice que es una declaración de esperanza y confianza? Que dice, más aún veré tu santo templo. ¿Qué tiene que ver el templo aquí? Bueno, para un judío, la presencia de Dios se encontraba en el templo. Y ese templo estaba en Jerusalén. Cuando él menciona que verá el templo, es una declaración de confianza en la bondad de Dios. Es una declaración recordando las palabras de Salomón cuando inauguró el templo en Jerusalén, que todo hombre que extendiera sus manos en oración al templo, Dios oiría desde los cielos. Usted lo recordará, Primera Reyes 8, 38 y 39, que Dios oirá. Bueno, y es lo que todavía algunos judíos ortodoxos hacen, ¿no? En el muro de los lamentos, que es el resto del templo que está en pie, ellos oran en esa oración constante,
frente al muro que se conoce como el muro de los lamentos. Así que Jonás sabe, ¿no? Sabe que su oración será oída. Dios conoce el corazón. Jonás se está hundiendo, las olas lo cubren, sus fuerzas se agotan, pero en medio de su gran debilidad tiene presente las promesas de que Dios escucha las oraciones de sus hijos. A pesar de que se vuelven rebeldes, a pesar de que se vuelven desobedientes, a pesar de que se quieren alejar de Dios, él sabe, Jonás sabe que Dios puede oír y oirá su oración. Y lo dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. En el momento de la más terrible oscuridad, en el momento del más terrible terror y tal vez de las tinieblas, y en el momento de saber que está ahí por haber sido desobediente, por haber sido rebelde, pero estando ahí, él se atreve a orar y esperar en la misericordia de Dios. Sus pensamientos fueron hacia Dios. Sus fuerzas se estaban acabando, sentía gran debilidad, pero él en su corazón, él sabía, a pesar de que tenía una debilidad completa, sabía en su alma que Dios podía y quería oír su oración. En medio de esto, hace lo que debe hacer, se vuelve a Dios, se acuerda de Él. Dice, me acordé, pensé, traje a la mente. Lo que Jonás está haciendo aquí no es solo recordar que hay un Dios que se llama Jehová, sino más bien es pensar en el carácter y naturaleza de Dios, es pensar en los atributos misericordiosos de Dios. Nuestro Dios es que no nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que no merecemos. Y esto está en la mente de Jonás, pensar que en Dios, pensar en Dios es pensar en sus atributos, en su carácter y naturaleza, que Dios nos dará lo que no merecemos. Sinclair Ferguson escribe lo siguiente: ¿no es maravilloso que Dios tiene misericordia de su siervo Jonás antes que Jonás predicara que Dios tendría misericordia sobre Nínive? ¿No es maravilloso pensar? Él busca la misericordia para él antes de que él predique allá en Nínive. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es la paga de cada rebelión? ¿Cuál es la paga a la que se está exponiendo Jonás? La paga del pecado es muerte, porque Dios demanda obediencia completa a sus hijos. Pero Jonás piensa en la misericordia de Dios. Jonás está pensando que a pesar de que él fue rebelde, a pesar de que él fue desobediente, él espera en la misericordia de Dios. Jonás ha hecho exactamente lo contrario a la voluntad perfecta de Dios, y Dios, siendo justo, podría aniquilarlo, pero él busca, clama, llama por la misericordia. Por la misericordia de Dios. Jonás sabe que se ha rebelado, no ha cumplido la perfecta voluntad de Dios, merece la justa ira de Dios, la ira divina. Pero el profeta conoce el carácter de Dios, como lo he dicho, sabe que Jehová es misericordioso y clemente. El profeta necesita el perdón de Dios por su rebelión. Y eso es lo que está buscando. Él está buscando en esta oración misericordia. Dame lo que no merezco. Jonás lo sabe, ¿eh? Jonás sabe cómo es el carácter y naturaleza de Dios, por eso lo invoca. El problema que tiene es que no cree que esa misericordia sea merecida por los asirios. Ahora, estamos diciendo dos palabras que se oponen entre sí, ¿no? Misericordia y merecimiento. La misericordia es algo que no se merece. Nunca hemos merecido misericordia. Nunca la hemos merecido. Nunca. Nunca yo he hecho algo suficientemente bueno. Nunca yo he hecho algo suficientemente meritorio como para que Dios me ame. Usted nunca lo ha hecho. Ninguno de nosotros ha cumplido siquiera un pequeño porcentaje de lo que Dios realmente demanda como para merecer algo. Lo que realmente merecemos, si hablamos de mérito, lo que realmente merecemos
es el infierno y pagar ahí por toda la eternidad. Jonás en su mente piensa que los asirios no merecen la misericordia, pero la misericordia por definición no se merece. Él piensa que busca la misericordia porque conoce a Dios, pero lo que él está o va a recibir ahora es algo que quiere negar a los asirios. Y esto está en el corazón de todos nosotros. Nosotros queremos misericordia para nosotros, pero queremos justicia para otros. Queremos que otros paguen, queremos que otros reciban el castigo que merece su pecado. Queremos que otros reciban la disciplina divina, pero no nosotros. Nosotros queremos misericordia. El libro de Jonás justamente nos habla de eso. El libro de Jonás precisamente nos habla de eso. De esta idea de que la misericordia es algo que no se merece. Y es verdad, no se merece. Pero ninguno de nosotros la merece. Hay gente que dice, sí, yo creo que Dios puede perdonar. Y dicen, pero yo no creo que Él debería perdonar a un pedófilo, a un asesino, a un violador, y mucho menos pensar que Dios estaría dispuesto a perdonar a asesinos en serie, o tiranos como Hitler, como Stalin, como Atila y otros. No, la misericordia de Dios tiene un límite. ¿Por qué queremos ponerle un límite? Porque nosotros queremos ponerle un límite. Lo que Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Pensando que la misericordia de Dios tiene un límite. La misericordia de Dios no tiene un límite, sino que la misericordia Él da a quien Él quiere. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el Señor le dice a Moisés, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Y nadie le puede prohibir a Dios. Y Dios ahora quiere dar misericordia a estos asirios, a estos malvados, a estos inhumanos asirios. Y si Él quiere dar misericordia a ellos, ¿quién podrá decir, no, la misericordia no es de Él, la misericordia es suya? Y Él la da a quien Él quiere. Así que quiero decirle, si usted es creyente y va al cielo, usted es creyente y va al cielo, no porque usted haya hecho algo suficientemente bueno para que Dios lo perdone. Usted es creyente y va al cielo porque Dios ha querido darle misericordia. Por eso nomás, porque Dios ha querido darle misericordia. Y esto es lo que estamos enfrentando en nuestro estudio del libro de Jonás. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Estamos leyendo sus saludos, los agradecemos. Suscríbase al canal, marque la campanita para que le esté avisando cuando estemos subiendo contenido que hacemos periódicamente. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos mañana para seguir estudiando esta serie que titulamos Jonás, la salvación es de Jehová.